A ver, mis niños, el día de hoy en la clase de comunicación en el curso de gramática, vamos a hablar sobre la estructura del predicado. En las clases anteriores ya habíamos hablado el reconocimiento del sujeto predicado, habíamos hablado sobre la estructura del sujeto, habíamos hecho una práctica sobre la estructura del sujeto, pues el día de hoy vamos a hacer la estructura del predicado, no cómo está conformado el predicado, ¿no? Su estructura o complementos del predicado. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy. A ver, vamos a hablar sobre la estructura del predicado o complemento del predicado. A ver, primero, ¿qué es el predicado? Vamos a recordar, ¿qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto, ¿no? Generalmente es una construcción verbal, cuando el núcleo del sujeto es un verbo que señala la acción que realiza el sujeto, ¿no? Entonces, sabemos que el predicado es lo que se dice del sujeto y siempre va acompañado de la acción que es el verbo. Muy bien, vamos entonces, recordando ya lo que es el predicado, vamos a pasar a lo que es la estructura o complementos del predicado. Estructura o complementos del predicado. Tenemos al núcleo del predicado, también tenemos objeto directo y objeto indirecto. Vamos a hablar sobre el núcleo del predicado. Así como el sujeto tiene el núcleo, su núcleo del sujeto, el predicado también tiene su núcleo. El núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Lo constituye un verbo conjugado. Es decir, el núcleo del predicado es el verbo, ¿ya? El núcleo del predicado es el verbo. Por ejemplo, estudian el curso. Estudian viene a ser la acción, el verbo. Entonces, por lo tanto, viene a ser el núcleo del predicado. Ellas dibujan lindos ositos. ¿Cuál vendría a ser acá primero el predicado? ¿Qué hacen ellas? Dibujan lindos ositos. Ya tenemos identificado el sujeto, el predicado, pues entonces vamos a hallar la palabra principal, que es la acción, el verbo. ¿Cuál sería? Dibujan. Dibujan viene a ser el verbo, por lo tanto es el núcleo del predicado. No olviden que el núcleo del predicado es el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es la acción, lo que hace el sujeto. ¿Ya? Siempre el verbo se va a encontrar dentro del predicado. ¿Ya, mis niños? Entonces, no olvidar, ¿ya? El núcleo del predicado es el verbo, ¿ya? Siempre se va a encontrar dentro del predicado. Por eso siempre, así como hemos hecho en el sujeto, primero tenemos que hallar el predicado para luego poder identificar los complementos o la estructura, cómo está estructurado el predicado. Vamos a hablar ahora sobre el objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? Es el complemento verbal que nombra al ser o al objeto sobre el que recae directamente la acción referida al verbo. Es el complemento verbal que acompaña al ser o al objeto sobre el que recae directamente la acción referida al verbo. ¿Cómo vamos a identificar el objeto directo? Lo identificamos mediante una pregunta. Objeto directo es igual a la pregunta ¿qué? Más verbo. En este caso, yo acá les puedo dar este ejemplo. Dice, Manuel compró unas galletas. Manuel compró unas galletas. Sabemos que compró, que es la acción, viene a ser el verbo, ¿ya? El núcleo, entonces es el verbo. Entonces, compró es la acción. ¿Y qué me dice que tengo que hacer para identificar el objeto directo? La pregunta ¿qué? Más verbo. O sea, voy a preguntar ¿qué? Más la palabra, la acción, que es el verbo. Y en la primera oración de acá, la acción, el verbo, viene a ser compró. Entonces yo digo, ¿qué más compró? ¿Qué compró? Unas galletas sería la respuesta. Entonces, unas galletas viene a ser el objeto directo.
Repito, para hallar el objeto directo, lo hago por medio de una pregunta. La pregunta, ¿qué más verbo? El verbo, recordemos, es la acción. La acción en esta oración sería: Manuel compró una galleta. Compró, porque es lo que está haciendo Manuel, que es la acción, vendría a ser el verbo. Entonces, ya identificado el verbo, simplemente le voy a anteponer la pregunta ¿qué? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Unas galletas. Entonces, unas galletas viene a ser el objeto directo. Otra oración. Pamela estudia lenguaje. Pamela estudia lenguaje. ¿Qué hago primero acá? Voy a identificar el verbo que es la acción. Pamela estudia lenguaje. Estudia, que es la acción, porque es lo que está haciendo Pamela, viene a ser el verbo, ¿ya? No se olviden que el verbo también es el núcleo. Entonces, una vez que ya he identificado el verbo, que es estudia, le voy a anteponer la pregunta ¿qué? ¿Qué estudia? Lenguaje. Lenguaje, entonces viene a ser el objeto directo. Continuamos. Vamos a hablar sobre el objeto indirecto. El objeto indirecto es el complemento verbal que designa al destinatario de la acción mostrada por el verbo. Es el complemento verbal que designa al destinatario de la acción nombrada por el verbo. De una forma más sencilla, para reconocer el objeto indirecto, también es haciendo unas preguntas. Y estas preguntas son ¿a quién? Más el verbo, que es la acción, o la pregunta ¿para quién? O ¿para quiénes? Más el verbo. Entonces, ya tenemos la pregunta ¿a quién? O la pregunta ¿para quién? Siempre tiene que estar acompañado del verbo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá en la primera oración? Identificar la acción, o sea, el verbo. Trajo chocolates para su amiga. Trajo chocolates para su amiga. Entonces yo hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es acá el verbo? ¿Cuál es acá en esta oración? Trajo chocolates para su amiga. Trajo. Trajo viene a ser el verbo, ¿ya? Trajo viene a ser el verbo. Entonces, si este es el verbo, trajo, tengo que anteponerle la pregunta ¿a quién o para quién? Le puedo hacer la pregunta ¿a quién? ¿A quién trajo? ¿A quién trajo? O sea, ¿a quién trajo los chocolates, no? ¿A quién o para quién trajo? ¿Para quién trajo, no, los chocolates? Trajo, nunca olviden de trajo, que es la acción. ¿Para quién trajo? Para sus amigas. Entonces ya tengo la respuesta, que es para sus amigas. Entonces viene a ser el objeto indirecto. Pero siempre recuerden que tienen que identificar primero la acción, el verbo, y luego anteponer la pregunta. Otro ejemplo. Vende flores a los alumnos. Vende flores a los alumnos. ¿Cuál sería la acción en esta oración? Vende flores a los alumnos. Vende, ¿no? Porque es una acción, es lo que está haciendo. Vende. Vende. Entonces, vende viene a ser el verbo. Una vez identificado el verbo, voy a anteponerle una pregunta. En este caso le puedo anteponer, por ejemplo, la pregunta ¿a quién? ¿A quién vende? ¿A quién vende? A los alumnos, ¿no? O sea, ¿a quién vende los folders? A los alumnos, pues, ¿no? ¿A quién vende? A los alumnos. Viene a ser entonces a los alumnos el objeto indirecto. Siempre recuerden que para identificar el objeto indirecto se antepone al verbo una pregunta, ¿no? Entonces es una pregunta más verbo. Y siempre también tienen que tener presente identificar primero la acción, el verbo, para luego anteponer la pregunta y poder identificar el objeto indirecto. Continuamos.
Ahora lo que voy a hacer, para que sea Linda, quería hacer una pregunta. una forma más sencilla, ¿ya? Una forma más sencilla para poder entender esto, vamos a hacerlo primero por medio de una lectura y luego vamos a hacer una práctica pequeña, ¿ya? A ver, atentos con la lectura, por favor, porque también voy a calificar, si es que estuvieron atentos, haré preguntas, ¿ya? A ver, vamos a pasar a la lectura. Dice, leemos, el viejo y la muerte. El viejo y la muerte. Escuchen con atención porque haré preguntas. Un anciano leñador, agobiado por el trabajo, fue al monte, quejándose en el camino de esta manera. Qué penoso es vivir cuando falta el sustento para la mujer y los hijos, pagar impuestos y deudas. Se quejaba, ¿no? El anciano leñador. Señor, desfallezco con tan pesada cruz. Llegado al monte, hizo buena provisión de leña y con ella, a cuestas, bajaba tropezando y cayendo una y otra vez. Sudoroso y extenuado por la fatiga, exclamó: no puedo más, ojalá viniera la muerte. Al punto, la parca se presentó. La parca es la muerte, ¿no? Al punto, la parca se presentó, armada de aguadaña, y le dijo: aquí me tienes, infeliz. ¿Por qué me llamas? El viejo, castañeteando los dientes, y tartamudeó: te llamé, señora, para que me ayudaras a llevar la carga. O sea, aquí él le dio miedo, pues, ¿no? Porque empezaron a titilitear sus dientes, ¿no? Él tuvo mucho miedo y empezó a tartamudear, ¿no? Porque lo que él había pensado, ¿no? Lo que él había llamado a la muerte, se lo hizo realidad, ¿no? Y lo único que él en ese momento se le ocurrió decirlo para que lo ayudara a cargar, ¿no? Su pesado bulto, ¿no? Que eran sus leñas, ¿no? Pero él, lamentablemente, él había deseado algo que no debió, pues, ¿no? Porque nunca hay que desear, pese a nuestra pesada cruz, nuestra pesada carga frente a los problemas, las adversidades, no pidamos la muerte. Al contrario, siempre tenemos que pedir a Dios fortaleza, ¿no? Fuerza para seguir luchando y no optar porque venga la muerte frente a nuestros problemas, ¿no? Entonces, él llamó a la muerte se le presentó, ¿no? Y le dijo que era lo que quería, ¿no? ¿Por qué lo había llamado? Y él con mucho miedo, ¿no? Tartamudeando, ¿no? Y rechinando sus dientes, ¿no? Simplemente su salida fue decirle que lo había llamado para que lo ayudara a cargar, ¿no? Su leña, ¿no? El bulto, ¿no? Entonces, hago yo preguntas aquí. A ver, es libre quien me conteste, ¿ya? Yo voy a ver quién me levanta la manito y mencionaré, pues, no, al niño o niña. A ver, ¿de qué se quejaba el anciano? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿quiénes levantaron acá la manito? A ver, ya, a ver, ¿de quién se quejaba? ¿De qué se quejaba el anciano? A ver, Néstor, ¿puedes decírmelo? De pagar deudas, Ajá. de sostener al hijo, a la madre. Muy bien, ¿no? Se quejaba de esa pesada carga que él tenía, ¿no? Estar pensando, ¿no? Con mucha pena, ¿no? Él pensaba todo lo que tenía que cargar para el sustento, ¿no? De sus hijos, de su esposa, ¿no? Los pagos que tenían que hacer, ¿no? Pagar deudas, ¿no? Entonces, de eso se quejaba él, ¿no? A ver, Sí. hago otra pregunta. A ver, me contesta Valeria. Valeria. Sí, Miss. A ver, ¿qué era lo que más deseaba el anciano? Que viniera la muerte. Que viniera la muerte, ¿no? Él deseaba eso, ¿no? Que viniera la muerte. Muy bien, Valeria. Renzo Enrique. Renzo Enrique. Sí. Ya. ¿Cómo reaccionó el anciano al ver a la muerte?
Aterrado. Aterrado, ¿no? Le dio mucho miedo, ¿verdad? Obvio. Estaba rechinando sus dientes y empezó a tartamudear, ¿no? Muy bien, Renzo. A ver, Danaet, hija, Danaet. Danaet. ¿Y yo puedo hacer esa? ¿Danaed está? A ver. Ya. A ver, Adrián, ya. Adrián, ¿qué pediste? Sí. A ver, ¿cuál es el sinónimo de muerte? Vida. Vida, muy bien, muy bien. El sinónimo de muerte es vida. Muy bien. Hemos hecho una pequeña lectura, nos hemos... Ese sería el antónimo de muerte. El antónimo. Perdón, sí, vida sí, sería tienes razón, tienes sinónimo. razón. Sinónimo, perdón, sinónimo, sinónimo. Sinónimo quiere decir lo mismo. A ver. Sí, yo sé. A ver. Yo también. Morir. A ver, ¿quién me dice? Morir. ¿Quién quiere No ver? Morir. Yo. Aparca, Y yo. La parca. Parca. Muy bien, Parca. Muy bien, continuamos. A ver, vamos a continuar. Todos apagan su audio. A ver. Dice, una vez que ya hemos leído la lectura, ¿no? Voy a sacar algunas oraciones, ¿no? De la lectura para seguir con la identificación de la estructura o complementos del predicado. A ver, el núcleo del predicado, a ver, es un verbo, ¿no? Entonces sabemos que el núcleo del predicado es un verbo. Ejemplo, el anciano llevaba. El anciano llevaba. Llevaba viene a ser el verbo. Llevaba viene a ser el verbo. Por lo tanto, es el núcleo. Recuerden que el verbo es la palabra principal del predicado. Por lo tanto, viene a ser el núcleo. Entonces, de la oración, de la lectura leída, hemos sacado el anciano llevaba. Llevaba, que es la acción, viene a ser el verbo. Entonces, es el núcleo del predicado. El objeto directo. Recuerden que el objeto directo se reconoce preguntando al verbo qué. ¿Ya? Recuerden, ¿no? Que el objeto directo se reconoce preguntando al verbo qué. Ejemplo, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? ¿No? Porque preguntamos la pregunta más el verbo, ¿no? Que es la acción. ¿Qué lleva? Leña, ¿no? Es lo que llevaba. Llevaba leña. Entonces, leña viene a ser el objeto directo. Así, el anciano lleva leña. Ya ves, ya vamos armando nuestra oración. El anciano lleva leña. El anciano lleva leña. Núcleo y objeto directo. Objeto indirecto. Se reconoce preguntando al verbo a quién o para quién. Recordemos, ¿ah? Se reconoce preguntando al verbo a quién o para quién. Ejemplo, ¿para quién lleva? ¿Para quién lleva? Respuesta, para su familia, ¿no? Porque para su familia llevaba la leña, ¿no? ¿Para quién lleva? Para su familia, ¿no? Objeto indirecto. Entonces la oración sería así. El anciano lleva leña para su familia. El anciano lleva leña para su familia. Lleva es el núcleo, leña, objeto directo, para su familia, objeto indirecto. Entonces, así tenemos lo que hemos armado esta oración de la lectura que se había leído. Hemos hallado esta oración, ¿no? Nos hemos ayudado haciéndolas para hallar la estructura del sujeto, para hallar este complemento. Nos hemos ayudado de las preguntas ¿qué? Para hallar el objeto directo, a quién o para quién el objeto indirecto, ¿no? Entonces, hemos hallado la estructura del sujeto. Y recuerden siempre que es lo principal porque es su guía, ¿ya? Es su guía, perdón, es su guía. Lleva viene a ser el núcleo, ¿no? Por lo tanto, es la palabra principal del predicado. Entonces, núcleo del predicado, lleva. Leña, objeto directo, para su familia, objeto indirecto. Entonces, así hemos hallado el complemento del
predicado. Ahora vamos a hacerlo mediante unos pequeños ejercicios, y necesito la participación de todos ustedes para ver cómo, si es que han captado la idea. A ver, voy a empezar también de la misma manera. Néstor. Néstor. Ya, Miss. Ya, muy bien. A ver, mis niños, todos tienen que estar atentos, ¿ah? Porque niño que no me conteste o niña que no me conteste y que yo tengo aquí en relación, empiezo a bajar. Miss, ahí dice subraya sujeto, no el predicado. Ah, ya. Sí. A ver, ustedes, mis niños, me van a ir contestando, ¿ya? A conforme yo les voy a ir llamando, porque yo acá tengo su asistencia, al menos de los primeros niños tengo la asistencia. Niño o niña que no me conteste, que esté ausente, empiezo a bajar puntos, salvo tenga una justificación, ¿ya? A ver, subraya el predicado, núcleo del predicado, objeto directo y objeto indirecto. A ver, en la primera oración, a ver, Néstor, estábamos contigo, dice... Alonso invitó gaseosa a sus amigos. Alonso invitó gaseosa a sus amigos. ¿Cuál será el predicado? Invitó gaseosa a sus amigos. Invitó gaseosa a sus amigos, ¿no? Invitó gaseosa a sus amigos vendría a ser el predicado. Vamos a hacer acá. Listo, ya. Una vez que ya hemos hallado el predicado, vamos a identificar el núcleo, que es la palabra más importante. A ver, ¿cuál será el núcleo del predicado? Invitó, el verbo. Invitó, que es el verbo, ¿no? Muy bien, invitó viene a ser el verbo. Ya está, mira, ya hemos hallado el verbo. Ahora, recuerda siempre las preguntas que se van a anteponer para hallar el objeto indirecto. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta ¿qué? ¿Verdad? Más verbo para hallar el objeto directo. En la primera, ¿no, Miss? A ver, para hallar el objeto directo, con la palabra, con la pregunta ¿qué? Más verbo, el verbo que has hallado. Gaseosa. Gaseosa. ¿Qué invitó? Gaseosa. Gaseosa viene a ser el objeto indirecto. Directo, ¿no? El objeto directo. A ver, y para hallar el objeto indirecto, también anteponemos preguntas, ¿no? Pregunta, es la pregunta a quién o para quién, más el verbo, ¿no? Que has identificado. Entonces, ¿cuál le pondrías? A ver. Por ejemplo, puede ser ¿a quién?, ¿no? La pregunta ¿a quién más el verbo? A sus amigos. Ajá. ¿A quién invitó? A sus amigos, ¿no? A sus amigos viene a ser el objeto indirecto, ¿no? Y ya está. Núcleo, objeto directo y objeto indirecto del predicado. Y ya está. Muy bien, Néstor. Valeria. Sí, Miss. A ver, vamos a hacerlo un poco rápido. A ver, Valeria. Valeria y Renzo Enrique, los dos. Valeria y Renzo Enrique. Sí, Miss. Renzo Enrique. Renzo Enrique. Sí, Miss. Ya, los dos. A ver, Valeria y Renzo Enrique. Me van a hallar el predicado. El abuelo compra una bicicleta para su nieto. El abuelo compra una bicicleta para su nieto. Compra una bicicleta para su nieto. Compra una bicicleta para su nieto. Yo lo dije. Compra una bicicleta para su nieto. Ya está el predicado. Ya está. Ahora, vamos a hallar el núcleo del predicado. ¿Cuál será? Compra porque es la acción, ¿no? Compra porque es la acción. Ya está. Ahora, ¿cuál será el objeto directo?
¿Cuál será el objeto directo? Una Bicicleta. bicicleta. Una bicicleta. Una bicicleta, ¿no? Que compra una bicicleta. Muy bien. Entonces ya está hallado el objeto directo. ¿Cuál será el objeto indirecto? Para su nieto. Para su nieto. Para su nieto. Para su nieto viene a ser el objeto indirecto. Muy bien. Muy bien, Renzo y Valeria. Danaed y André. Danaed y André. Sí, Miss. Ya. Danaed. Ya. El doctor ganó una computadora. ¿Cuál será el predicado? Ganó una computadora. Ganó Ganó una computadora. Ya está. ¿Cuál será ¿El qué, Miss? el núcleo o verbo? Ganó. Ganó. Ganó, pues no, porque es la acción, ¿no? Es la acción. Ya está. Ya tenemos allí, muy bien. ¿Cuál será el objeto directo? Una computadora. Una computadora. Una computadora viene a ser el objeto directo. Por lo tanto, en esta oración no hay objeto indirecto, ¿verdad? No hay. Entonces solamente hay objeto directo. Muy bien. Muy bien, Tanaed y André. Adrián y Yeslin. Adrián, Yeslin. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, muy bien, los dos. A ver, compré figuras para mi álbum. Compré figuras para mi álbum. ¿Cuál será el verbo o núcleo del predicado? Compré figuras para mi álbum. El núcleo del predicado. O sea, la acción, el verbo. Compré. Compré viene a ser el verbo. Ya está. Primero, a ver, y aquí dígame, ¿cuál será el objeto directo? Antepongo la pregunta que hilo uno al verbo que ustedes han hallado. ¿Qué? Compré figuras. Compré figuras. Muy bien. Compré figuras. Ya está. He comprado figuras. Vamos a hallar el objeto indirecto. Objeto indirecto. También igual, haciendo la pregunta, ¿a quién o para quién más verbo? En este caso, ¿para quién compré? Para el álbum. Para mi álbum. Muy bien. Para mi álbum sería el objeto indirecto. Por lo tanto, todo esto viene a ser predicado, ¿verdad? Todo eso viene a ser predicado. Muy bien. Y ya está. ¿Ven? Continuamos. Muy bien, Yeslin, y muy bien, Adrián. Joseph y Darien. Joseph, Darien. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya. El carpintero arregló la mesa para la señora. El carpintero Arregló la mesa para la señora. Arregló la mesa para la señora. Arregló la mesa para la señora. ¿Qué es? Ese es sujeto. Ay, perdón, el predicado. El predicado. El predicado. Ya está. Ya hemos hecho el predicado. ¿Cuál será la acción? Arregló. Arregló viene a ser la acción, pues, ¿no? La acción. Ya está. ¿Cuál será el objeto directo? La mesa. Para la señora. Viene a ser el la objeto directo. ¿Y el objeto indirecto? Para la señora. Para la señora. Muy bien. Para la señora viene a ser el objeto indirecto. Muy bien, Joseph, Darien. Apagan su audio. Lucía y Alejandro. Sí, Miss. Ya, a ver. Continuamos. Aquí. Señala un objeto directo y un objeto indirecto a cada una de las oraciones. Me lo van a hacer en forma oral, ya no lo voy a escribir. A ver. El municipio envió un objeto directo para esta oración y un objeto indirecto también. A ver, el municipio envió. Envió ya sabemos que es la acción, ¿no? Y aquí ya tenemos con la acción. Solamente quiero saber un objeto directo y un objeto indirecto. Una carta.
Ya, el municipio envió una carta. Una carta. ¿Y objeto indirecto? Para... ¿Ya? Para... Para los habitantes. A ver. Para los habitantes. Archivos para Para firmar. los habitantes. A ver, Para los estoy con habitantes. Lucía, estoy con Lucía. Cualquiera, hija, cualquiera, dime. Ya tenemos, el municipio envió una carta para El municipio. Para el comisario. el el comisario. comisario. Ya está, muy bien, Lucía. A ver, Ya. me quedo contigo, Alejandro. A ver, nosotros daremos... Luciana entra ya junto con Alejandro. Alejandro, dime un objeto directo y Luciana me va a decir un objeto indirecto. Nosotros daremos... Una donación. Ya, una donación. Ya está. Muy bien, Alejandro, apaga tu audio. Luciana, nosotros daremos una donación. Dame el objeto indirecto. Para la escuela, ¿mi? Para la escuela. Ya está, Luciana. Muy bien. A ver, ya entró Alessandro. Ha entrado Salma. Yamilé. ¿Han entrado? Sí, Miss. Ya. A ver, Salma, ¿no? Sí. Ya. A ver, Salma, dame un objeto directo para el cocinero preparó. El cocinero preparó. A ver. Para su prima. Ya, a ver, el cocinero preparó ¿qué? Para su prima. Para su prima vendría a ser un objeto indirecto. ¿Y objeto directo? Ya no he hecho esa clase. No has estado aquí, ¿no? Ya, vamos de ahí, vamos a tener que volver a ingresar 10 minutos más, ¿ya? 10 minutos más voy a volver a programar otra clase, ¿ya? A ver, un momentito.